Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a trabajar entonces la videoconferencia de hoy, 13 de febrero. Vamos a trabajar la integración de funciones racionales mediante fracciones parciales. Ya en clase anterior habíamos trabajado los dos primeros casos. Entonces, el primer caso o caso cero es el que se resuelve cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, ¿qué nos piden? Hacer la división y esa división dejarla en términos de esta expresión. Entonces, cociente más residuo sobre divisor. Y pues ahí ya se integra. El caso uno, que ya lo habíamos trabajado también, ocurre cuando tenemos una integral donde el denominador se puede factorizar y esa factorización me da factores lineales distintos. Entonces, al darme factores lineales distintos, yo los puedo separar de esta forma. ¿Y cuál es la idea? Encontrar quién es A, quién es A1, A2, A sub K. Para nuestro ejemplo, pues no trabajamos esta notación, sino A, B y C, que son constantes. Mediante un sistema de ecuaciones lineales, pues repasar lo que es suma de fracciones y mediante un sistema de ecuaciones lineales encontrar esos valores, los, eh, los reemplazamos donde se tienen inicialmente y se integra. Ese era el caso 1. Ahora, bueno, aquí está cómo se sacaba eso. El caso 2, entonces el caso 2 ocurre cuando yo tengo un producto de factores lineales, pero hay algunos que se repiten. ¿Sí? En el anterior eran factores lineales que no se repetían. Aquí ya hay algunos que se repiten. Entonces vamos a mirar cómo es la cuestión. Bueno, entonces miremos el siguiente ejercicio. Nos dice, encuentre x a la 4 menos 2x al cuadrado más 4x más 1 sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 de x. ¿Sí? Esta es mi integral. Entonces, lo primero que miramos es, antes de empezar, es si esta integral pertenece a alguno de los casos vistos. Entonces, el caso que ya vimos es el caso cero y aquí se puede aplicar, ¿por qué? Porque tenemos que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces hay que pasar a hacer primero una división, ¿sí? Porque primero tenemos este grado del numerador mayor que el grado del divisor. Entonces vamos a hacer primero esa división. Entonces primero arrancamos con el caso cero. Caso cero. Entonces, ¿qué me quedaría? X a la 4, luego viene x a la 3, se deja un espacio, menos 2x a la 2, luego viene x, o sea, 4x, y luego el término independiente que es más 1. Se divide en x a la 3 menos x a la 2 menos x más 1. Y empezamos a hacer la división. Entonces, como siempre, buscamos una expresión que multiplicada por x al cubo me dé x a la 4, entonces esta es x. Y hacemos el producto. X por x al cubo, x a la 4. Perdón. Este es, sí, x a la 4. Pasa a restar, entonces queda menos x a la 4. Recuerden que como pasa a restar, se pone con signo contrario. X por menos x al cuadrado me da menos x al cubo. Como pasa a restar, entonces queda más x al cubo. ¿Listo? Ahora, x por menos x me da
menos x al cuadrado. Como pasa a restar, queda más x al cuadrado. Lo voy poniendo acá. X por 1 queda x, como pasa a restar, queda menos x. Y hago esta suma de términos. Entonces, x y menos x a la 4 me da 0, x al cubo, menos 2x al cuadrado. Y x al cuadrado me da menos x al cuadrado. 4x menos x me da 3x, o sea, más 3x. Y 1 baja así normalmente. Listo. Miro, el grado de esta respuesta es igual al grado del divisor, entonces sigo dividiendo. Me pregunto, ¿qué expresión multiplicada por x a la 3 me da este x a la 3 de acá? Entonces es 1 más 1. Y hago el proceso normal. 1 por x al cubo me da x al cubo. Como pasa a restar, pues se pone negativo, con signo contrario. 1 por menos x al cuadrado me da menos x al cuadrado. Como pasa a restar, queda más x al cuadrado. 1 por menos x me da menos x. Como pasa a restar, queda más x. 1 por 1, 1. Como pasa a restar, queda menos 1. Y hago la suma de términos. Entonces, x al cubo con x al cubo se va, menos x al cuadrado con x al cuadrado se va, 3x más x me queda 4x, y 1 menos 1 también, eso es 0, se va. Miro, como este denominador, este residuo es de menor grado que el divisor, ahí ya acabo la división. Entonces tengo un residuo, este es mi cociente que habíamos dejado como s de x, y este es el divisor que es q de x. Entonces, antes de aplicar el caso 2, primero revisamos si se puede aplicar algún caso anterior. Entonces, la integral de x, por tanto, la integral de x a la 4 menos 2x al cuadrado más 4x más 1 sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 es esta. Es x más 1, o sea, hallar la integral de esto, pongo aquí el de x, es lo mismo que hallar la integral de x más 1 más 4x sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 de x. Esta es la integral que toca hacer. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa cuando yo aplico, en el caso 2, que voy a tener en el denominador factores lineales, algunos que se repitan. Entonces, si se repiten, quiere decir que está un exponente mayor que 1, el factor lineal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, para los que se repiten, esto es solo para los que se repiten. Entonces, se deja A sobre el factor lineal, más A1, ¿no? A2 sobre el factor lineal elevado a la 2, más A3 sobre ese mismo factor lineal elevado a la 3 hasta, supongamos, el valor de R, entonces A sub R sobre ese factor lineal elevado a la R. Entonces vamos a mirar cómo se saca. Este es el proceso que hay que hacer para los factores lineales que se repitan. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo se aplica. Entonces, bueno, como esta integral de x más 1, eso ya es inmediato, la dejo aquí. Y vamos a trabajar entonces este. Perdón, acá, tomo el borrador un momentico. Vamos a trabajar entonces esta de acá. Esta es la que vamos a trabajar. 4x sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, para poderlo trabajar, nos toca tomar el denominador y sacar su factorización. Entonces, aquí yo tengo el denominador. Este es el denominador. Y vamos a sacar su factorización. X al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, ¿cómo se
sé que se factoriza este x al cubo, podemos usar, por ejemplo, el método de Ruffini para poderlo factorizar. Entonces yo tomo x al cubo. ¿Recuerdan el método de Ruffini para factorizar? O de la división sintética también se le llama. Menos x al cuadrado menos x más 1. ¿Listo? Entonces yo saco ¿las qué? Los coeficientes. Coeficiente x al cubo 1. Coeficiente x al cuadrado menos 1. Coeficiente menos x menos 1. Y término independiente 1. Y lo divido. Entonces, acá empiezo. 1. Miro cuáles serían los divisores de este valor último. Entonces puede ser 1 o menos 1. Entonces voy a tomar 1. Entonces bajo 1. 1 por 1 me da 1 acá. Menos 1 más 1 me da 0. Ahora, 0 por 1 me da 0 acá. Menos 1 y 0 me da menos 1. Menos 1 por 1 me da menos 1. Pongo acá. Y 1 y menos 1 me da 0. Esta división sintética está bien hecha y es exacta cuando el último me da 0. Entonces yo tengo que un divisor es 1. Ahora voy con este aquí abajo. Entonces este quedó de grado 2. Este es de grado 2. Entonces 1, 0, menos 1. Entonces yo puedo mirar qué divisores dividen a menos 1. Pues también 1. Entonces digo 1 acá. Bajo 1 acá. 1 por 1, 0. Perdón, 1 por 1, 1. Entonces 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1 da 1, menos 1 más 1 me da 0. Entonces esto es 1 acá. Y ahora miramos este. Yo lo puedo dejar ahí o también sé que este es de grado 1. Entonces, también puede ser divisor 1. Entonces digo 1 acá, 1 por 1, 1. A 1, lo pongo acá, 1 más 1, 2. ¿Qué pasa? El último no me dio 0, quiere decir que 1 no me sirve como divisor. Entonces, como la única opción diferente a 1 es menos 1, entonces hacemos el ensayo con menos 1. 1 lo bajo acá. 1 por menos 1 da menos 1. Y 1 y menos 1 me da 0. Entonces, ¿qué factores tuve? ¿O qué divisores tuve? 1, 1 y menos 1. ¿Cómo se factoriza eso? Se factoriza con signo contrario. Se factoriza como x, como este es positivo, entonces menos 1, por x, como este es positivo, x menos 1, y este, como es negativo, x más 1. ¿Sí? Que son precisamente estos de acá. X menos 1, X menos 1 y X más 1. Como ustedes pueden darse cuenta, hay dos factores lineales que se repiten, que es X menos 1 y X menos 1, ¿cierto? Está repetido dos veces. Entonces, ¿qué hago? Se pone al cuadrado. Este X menos 1 se pone al cuadrado, el X más 1 sí como no se repite, queda igual. Entonces, X menos 1 se pone al cuadrado. Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Se acordaron un poquito de factorización? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, ahora, un poquito, profe, un poquito. sí, entonces esto anoten por ahí de pronto en sus noticas para repasar un poquito esta tarde, porque pues la de fracciones parciales lo más importante es factorizar esos denominadores, ¿no? Repasar división sintética o también se le conoce como el método de Ruffini, que ese sirve para de grado 3 en adelante. Pues para de grado 2 también sirve, pero digamos que para de grado 2 como uno tiene la ecuación cuadrática, pues la puede sacar fácilmente. Pero digamos las de grado 3 y grado 4 de ahí en adelante, que son a veces tan difíciles, ayuda el método de Ruffini o división sintética. Bueno, voy a borrar acá para seguir trabajando. Entonces, miren, entonces lo primero,
ver, puntero láser. Entonces, lo primero, ustedes cogen el denominador y lo factorizan hasta donde más puedan, ¿sí? En este caso se factorizó acá en tres factores lineales. Revisan si hay algún factor lineal que se repite. Entonces, en este caso se repite este factor lineal 2 veces. Por tanto, entonces, en vez de escribir x menos 1 por x menos 1, se escribe x menos 1 al cuadrado por el otro que no se repite, x más 1. Entonces, ¿cómo me queda? Esta que era mi función original para integrar esta parte, entonces queda ahora escrita de esta manera. Esa 4x que está en resaltador sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 queda escrita de esta forma. X menos 1 al cuadrado por x más 1. Y ahora sí aplicamos el método que nos dicen acá. Entonces, bueno, para el que está repetido, entonces, la primera que es un número sobre el factor lineal sin repetición. El segundo, que es otro número, otra letra, sobre el factor lineal elevado al cuadrado, así sucesivamente a la 3, a la 4, etc. ¿Hasta dónde termina? Hasta donde me diga el exponente de ese factor lineal. Entonces, como acá tenemos el exponente 2, entonces debería ser, vamos con este, a sobre x menos 1, primero sencillito, b sobre x menos 1 al cuadrado, y ahí paro, ¿cierto? Porque el exponente es 2. Y listo, ya paré para los factores lineales que se repiten. Y el otro sí sigue normal, porque el otro pues no se repite, x más 1, entonces quedaría c sobre x más 1. Hasta ahí, ¿está bien? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Listo. Entonces, ahora vamos a trabajar, ya tenemos los denominadores separados, vamos a trabajar los numeradores. Entonces, para trabajar los numeradores, voy aquí. 4x sería igual. Entonces, recuerden, a por los numeradores que le faltan, los denominadores que le faltan, perdón. A está sobre x menos 1. Aquí hay un x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como ya tiene un factor x menos 1, le faltaría un x menos 1, ¿cierto? La suma de fracciones. Y está este factor x más 1. Más. Ahora vamos con b. B está, ahora vamos con b. B está sobre x menos 1 al cuadrado. Es decir, tiene dos factores x menos 1. Entonces, este de acá ya no es necesario anotarlo porque lo tiene dentro del mismo, ¿cierto? En su denominador, x menos 1 al cuadrado está ahí. Solo le faltaría el factor x más 1. Entonces, por x más 1. Más, vamos con c. C está sobre x más 1. Entonces, toca mirar qué factores le faltan. Entonces, aquí yo tengo x menos 1 y x menos 1 al cuadrado. Entonces, pues como están repetidos, se coge el de mayor exponente por x menos 1 al cuadrado. Listo. Y ahora resuelvo todo eso. Entonces, 4x es igual. Entonces, empiezo. X por x al cuadrado y por a, entonces me queda ax al cuadrado. Ahora, x por 1 me da x y por a me queda más ax. Ahora vamos con este. Menos 1 por x menos x. Y por a, todos se multiplican por a. Lo borro para que no quede tan... Sí, todos van multiplicados por a, obviamente. Entonces, menos 1 por x me da menos x por a. Entonces, menos ax. Menos 1 por 1 me da menos 1 por a menos a. ¿Sí? Bueno, más.
Vamos con el otro. B por X, BX, B por 1, entonces me da B. ¿Listo? Más C, antes de multiplicar por esto es un binomio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Un binomio elevado al cuadrado me da un trinomio cuadrado perfecto. Para no escribir toda la frase, entonces voy a poner TCP, trinomio cuadrado perfecto. Entonces sería C por el primero elevado al cuadrado es X al cuadrado. Menos 2 veces el primero por el segundo, entonces queda menos 2X. Más el segundo elevado al cuadrado, que es 1. Listo. Y seguimos aquí arreglando las cuentas. 4X sería igual. Entonces empezamos. AX al cuadrado más AX menos AX. Entonces, miren, este se va. Este AX con este menos AX se va, ¿cierto? Listo. Entonces me queda AX al cuadrado menos A más BX más B más, entonces falta hacer este C. C se multiplica por cada uno de los términos del trinomio cuadrado perfecto que salió. Entonces queda CX al cuadrado menos 2CX más C, ¿cierto? Entonces ahí ya quedó todo. Reviso si algo más se puede ir. Entonces ya no veo nada más que se pueda ir. Entonces ya teniendo esto así, miro, voy a empezar a armar el sistema de ecuaciones. Entonces, el sistema de ecuaciones se arma de acuerdo a las variables. Entonces, voy a empezar por la variable grande de x al cuadrado. Entonces, la primera sería x al cuadrado. ¿Qué está con x al cuadrado? Entonces, mire, está a y está c. Entonces, ¿qué me quedaría? Me queda a, voy a dejarle aquí un espacio a b, más c, igual, ¿a quién? A la izquierda que está, que hay algo con x al cuadrado, no, entonces es igual a 0. Ahora vamos con x. Entonces, ¿qué está con x? Miren, con x está, voy a hacer x con este otro color, con azul. Entonces, con x, ¿quién está? Está b y está x, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? B iría acá, ¿sí? A, B, C. Y x está con menos 2c. Entonces pongo menos 2c. ¿Es igual a quién? Miro a este lado, en la original, x sí tiene un coeficiente que es 4. Y por último estaría el término independiente o también se le llama x a la 0, ¿no? El término independiente. Entonces, x a la 0, es decir, el que no tiene variable. Y entonces en ese, ¿qué tendríamos? A ponerlo en rojo. Entonces está menos A más B y más C. Más C igual a 0. ¿Por qué? Porque en esta parte, en la parte izquierda, donde estamos igualando con el numerador, no hay término independiente. Entonces, como no hay término independiente, se supone que es 0. Entonces, 0. Y este es el sistema de ecuaciones que vamos a resolver, el sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Entonces, miramos cómo podríamos resolverlo. Entonces, pues hay unas partes ahí que se ven como sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acá de esta primera, a ver, de esta primera, mírenla, de esta de acá,
yo puedo decir, si A más C es igual a 0, A es igual a menos C, ¿cierto? A es igual a menos C. Entonces, si yo tengo esta, me voy a ir acá. Ay, me faltó una en blanco. Espérenme. Voy a bajar aquí esto un momentico y meto una diapositiva en blanco para seguirla trabajando. Me faltó una diapositiva en blanco. Bueno, ahora sí. Entonces, tengo esta, A más C igual a 0, B menos 2C igual a 4 y menos A más B más C igual a 0. Entonces, de acá yo tengo que A es igual a menos C. Entonces, vamos a seguir aquí trabajándola. Anoto mi sistema de ecuaciones. Entonces, recordemos que tenemos de sistema de ecuaciones A, por acá más C, igual a 0. Tengo aquí B menos 2C igual a 4. Y tengo A más B más C, perdón, tengo menos A más B más C igual a 0, ¿sí? Verifico. Menos A más B más C igual a 0. Perfecto, ese es mi sistema de ecuaciones lineales. Entonces, de acá ya tenemos que A es igual a menos C. Entonces, ¿qué hacemos? Este A igual a menos C lo vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que yo tenga esta ecuación. B menos 2C igual a 4. Y acá dice menos A. Entonces, en vez de escribir menos A, escribo que A es igual a menos C. Entonces, queda menos A es menos C más B más C igual a 0. Y arreglo esas cuentas para que me quede más fácil. Entonces, queda B menos 2C igual a 4. Y acá menos por menos nada más, me queda C más B más C igual a 0. Eso quiere decir que mi sistema va a quedar B menos 2C igual a 4 y abajo queda B y C más C me quedaría 2C, ¿cierto? Más 2C igual a 0. Y listo, ahí ya tengo, entonces acá, de esta de acá, puedo despejar B. Digo, B es igual a menos 2C, ¿cierto? Y como B es igual a menos 2C, lo reemplazo en esta ecuación. Reemplazo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda B menos 2C igual a 4, ¿cierto? Pero como B es este B de acá, entonces, ¿qué me queda? B es menos 2C. Y acá un menos 2C igual a 4. Entonces, signos iguales se suman y se conserva el signo, me da menos 4C igual a 4. Por tanto, C es igual a menos 1, ¿cierto? Queda 4 dividido en menos 4. Simplificado, C es igual a menos 1. Listo. Listo, ya tengo C igual a menos 1, ya tengo un valor. Ahora voy con, entonces como C es igual a menos 1, vamos a encontrar a B. Entonces tomo
este despeje que ya tenía. B es igual a menos 2C. Y reemplazo esta de acá. C es igual a menos 1. Entonces, B es igual a menos 2 por C, que es menos 1. B es igual, menos por menos da más, me da 2 positivo. Entonces, B es igual a 2. Y por último, entonces me devuelvo a la primera con verde. Entonces, ahora tomo esta primera. A es igual a menos C. A igual a menos C. Entonces, A sería igual a menos C es menos 1. Entonces, A es igual a 1. Entonces, de ahí ya tengo del sistema, ya tengo los valores de A, B y C. Entonces, del sistema ya tengo A igual a 1, B igual a 2 y C igual a menos 1. Ya lo tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tenía que la integral de x a la 4 menos 2x al cuadrado más 4x más 1 sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1 de x estaba escrita de esta manera. X más 1 más 4x sobre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Esta sería la integral. Ahí vamos en la primera parte. Y luego, entonces, esto quedaría x más 1 más. Entonces, a, teníamos a sobre x menos 1. ¿Sí? Por la factorización que habíamos hecho. Más b sobre x menos 1 al cuadrado. Más c sobre x más 1, ¿cierto? De x. Entonces tocaba encontrar quién era A, quién era B y quién era C. Entonces, ¿eso qué es? Entonces me queda la integral de x más 1 más A. A es 1. Entonces, 1 sobre x menos 1. Más B, entonces B es 2. 2 sobre x menos 1 al cuadrado. Más c, pero c es negativo, entonces queda menos 1 sobre x más 1 de x. Y esta es la integral que hay que resolver. Entonces, estas integrales ya son más sencillas. Algunas salen de una y otras sí toca hacer una sustitución, pero es una sustitución sencilla. Entonces, miramos acá. Entonces, miren, esta es la integral que hay que resolver. Aquí ya está resuelta completamente, pues vamos a hacerla nosotros. Entonces, como son puras sumas y restas, vamos a empezar con esta. Integral de x, pues fácil, x al cuadrado sobre 2, porque es una potencia, ¿cierto? Más integral de 1, como es una constante, entonces es 1 por la variable, que es x, entonces queda x. Más, esta no es totalmente inmediata, pero esta la podemos hacer fácil por una sustitución. Entonces, esta azul
Vamos a hacerla acá. Integral de 1 sobre x menos 1 de x. Vamos a hacer esta. Entonces decimos que u es x menos 1, de u es derivada de x, 1 por el diferencial de x. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral de 1 sobre u de x reemplazo por du. Y esta es una inmediata. Entonces, acordémonos de nuestras tablas de integrales. ¿Sí? Es esta. Mírenla. Es el logaritmo. Entonces, me devuelvo. Entonces, 1 sobre u de u, esto es igual a logaritmo natural de u, pues más c, pero como esta es toda larga, le ponemos el c al final. Y esto es logaritmo natural de u, ¿quién es? De x menos 1. Entonces, esta de acá me da logaritmo natural de x menos 1. Listo. Ahora vamos con esta de acá. Vamos con la fucsia, esta fucsia de acá. Entonces, esta la vamos a hacer aquí al ladito. Integral de 2 sobre x menos 1 al cuadrado de x. Entonces, también es una sustitución. U es x menos 1, de u es la derivada de x es 1 de x. Entonces, me queda, saco el 2, integral de 1 sobre u al cuadrado de u. Y esta es 2, dejo aquí por fuera. Esto lo puedo escribir como u a la menos 2 de u. Y esto ya es una potencia. Cuando el exponente, recuerden, es diferente de 1 en el denominador, yo lo puedo subir y trabajar la potencia. Entonces quedaría 2. Menos 2 más 1, recuerden que hay que sumarle 1 al exponente. ¿Sí? Acá, miren acá. Entonces, sumo 1 al exponente y ese mismo exponente lo tengo en el denominador. Entonces, me devuelvo. ¿Dónde estamos? Y esto me quedaría. Menos 2 más 1 queda a la menos 1, ¿cierto? Sobre menos 2 más 1 menos 1 acá. Y esto es igual a menos 2 u a la menos 1. Esto es igual a menos 2 sobre u. Y como para nosotros poner la respuesta no la puedo dejar en términos de u, quedaría menos 2 sobre u, que es x menos 1. Entonces acá ya tengo esta y escribo menos 2 sobre x menos 1. Y ahora vamos con la siguiente. Vamos a hacer esa con rojo, esta de acá. Entonces, quedaría menos integral de 1 sobre x más 1 de x. Entonces, lo mismo, u es x más 1 de u, derivada de u de x, y entonces quedaría menos la integral de 1 sobre u de u, y esa es la misma de acá, ¿no? Quedaría menos logaritmo natural de u, y entonces quedaría menos logaritmo natural de u, que en este caso es x más 1. Entonces queda menos logaritmo natural de x más 1. Y ahora sí, como ahí terminamos, le pongo el más c. Y esta sería nuestra
solución a la integral. ¿Sí? Esa es la solución a la integral. ¿Qué está aquí? La única diferencia, se puede dejar la respuesta así o aplicar propiedades del logaritmo, pero eso sí ya si quieren. Ay, perdón. Bien, aquí está la respuesta, K es una constante, es la misma que obtuvimos, o se trabaja, esta es la respuesta, ahí está bien, o se puede dejar la otra respuesta, que es trabajando estas dos, como son logaritmos de la misma base, logaritmo natural, y se están restando, se pueden agrupar en una división, que es esta. Pero cualquiera de las dos es la respuesta, la pueden dejar acá mismo. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, sí, señora. Ok. Bueno, entonces, aquí lo importante, chicos, más que todo es la factorización y tener mucho cuidado a la hora de resolver las ecuaciones con los signos, ¿no? Como es larga, a uno se le puede ir un signo mal, o sea, estar muy concentrado ahí, porque pues como es largo el proceso. Listo, entonces esos eran, a ver, los dos casos para factores lineales. Factores lineales, todos diferentes, y el cambio es con factores lineales, algunos repetidos. Ahora vamos al caso 3, que son con factores cuadráticos. Hay ejercicios en los que uno no puede factorizar hasta encontrar factores lineales. A veces no llegan hasta ahí, porque pues tiene raíces imaginarias. Entonces a veces toca llegar hasta factores cuadráticos. El caso 3 consiste en trabajar integrales donde hay factores cuadráticos irreducibles que no se repiten. Entonces vamos con el caso 3. Entonces recuerden cómo son los factores cuadráticos. Entonces los factores cuadráticos en términos generales son de esta forma: ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? En términos generales, ¿no? Pero puede ser con dos términos o un solo término. Lo importante para ser cuadrático es que el máximo exponente de la variable sea 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sé yo que ese factor lineal es irreducible? Porque cuando hallo su discriminante, este es el discriminante, ese discriminante es menor que 0. Es decir, me está diciendo que si yo intentara sacar sus raíces, me iban a dar raíces imaginarias. Y recuerden que nuestro curso es un curso en cálculo de trabajo real, ¿cierto? No estamos trabajando con valores imaginarios. Entonces ahí pues nos estaban recordando que es un factor cuadrático. Entonces vamos a aplicar el método. El método para los factores cuadráticos es el siguiente. Entonces, cuando yo tengo factores cuadráticos, entonces vamos a mirar el método 3. Cuando yo tengo un factor cuadrático y tengo una fracción así, P de x sobre Q de x, donde Q de x al factorizarse me da factores cuadráticos, entonces, ¿qué voy a tener? Aquí este de Q de x tiene factores cuadráticos. Entonces, para los factores cuadráticos, que son irreducibles y que además no se repiten, se usa lo siguiente. Entonces, el numerador va a ir de esta manera: ax más b. Entonces, llamemos aquí. La primera es la constante 1 que multiplica x y la segunda es una constante b1 que está solita sobre, entonces, el factor cuadrático. Supongamos que el factor cuadrático, esta es la forma general: ax cuadrado más bx más c. Como es el primer factor cuadrático, entonces le pongo a todos los términos 1. Más, supongamos que hay otro factor cuadrático diferente, porque dice que ninguno se repite. Entonces, a sub 2x
más b sub 2, entonces sobre ese factor cuadrático que es diferente. A2x al cuadrado más b2x más c2. Y así sucesivamente hasta el último factor cuadrático que tenga. Entonces, supongamos que el último factor cuadrático es el factor cuadrático enésimo. A sub nx más b sub n sobre a sub nx al cuadrado más b sub nx más c sub n. Entonces, así se trabaja. ¿Qué diferencia hay con los anteriores? Miren que cuando son factores lineales, en el numerador solo estaban constantes. ¿Sí? Solo estaba la constante A, B, C, etc. Cuando son factores cuadráticos, en el numerador va a estar una constante por X más otra que es independiente. ¿Listo? Entonces, este es el ejercicio. Ahora vamos, el método. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces me dice, evalúe 2x al cuadrado menos x más 4 sobre x al cubo más 4x, que está aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa con estas? Revisamos. Primero, recuerden que siempre hay que revisar si se puede aplicar lo anteriormente visto. Entonces, no puedo hacer una división porque el numerador es de grado menor que el denominador. Entonces, no. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es factorizar el denominador. Entonces, lo primero, vamos a factorizar ese denominador. Siempre. Entonces, factorizo x al cubo más 4x, este se le puede sacar factor común. Entonces, me quedaría x que multiplica a x al cuadrado más 4. Y ahí paro, no se puede factorizar más. X al cuadrado más 4 no se puede factorizar, porque si yo intento factorizarlo o intento hallar sus raíces, me da un número imaginario, ¿sí? Acuérdense que los binomios se pueden factorizar si está este binomio con expresión al cuadrado se puede factorizar es si está negativo, si está positivo o no. Miren acá. Es como si yo tuviera, bueno, x al cuadrado más 4 lo igualo a 0. Entonces quedaría x al cuadrado es igual a menos 4. Entonces x sería igual a más o menos, sí, raíz de menos 4. Esto es un número imaginario. La raíz de menos 4 me da un número imaginario. Entonces ahí paro. Ya no se puede seguir factorizando. Entonces encontré un factor lineal. Un factor lineal y un factor cuadrático. Entonces, ¿cómo queda la cuestión? Entonces, miren, la integral de 2x al cuadrado menos x más 4 de x sobre x por x al cuadrado más 4 queda así. Entonces, como este es un factor lineal, el primero es un factor lineal, queda a sobre x porque es factor lineal. Este es un factor cuadrático, entonces pongo x al cuadrado más 4 sobre ¿qué? Sobre una forma como la que está aquí en el método, una constante que multiplica x más un término independiente. Entonces aquí se puso de constante b por x más c, que es el término independiente. Y este es el que hay que resolver. Entonces ahora nos vamos a centrar en encontrar el numerador. Entonces voy a ir acá, los denominadores ya están factorizados, nos vamos a encontrar el denominador. Entonces yo tengo el numerador 2x al cuadrado menos x más 4 está acá. Y ahora empiezo. A está sobre x. ¿Qué factor le faltaría? Pues x al cuadrado más 4. Entonces por eso queda a por x al cuadrado más 4.
bx más c está sobre x al cuadrado más 4. ¿Qué factor le faltaría? Pues este x, bx más c. Y ahora, pues, ¿qué hace uno? Pues las cuentas, ¿no? Entonces quedaría a por x al cuadrado a por 4 más 4a. Y ahora aquí, bx por x, entonces más bx cuadrado. Y c por x más cx. Listo. Entonces acá sigo trabajando, tengo 2x al cuadrado menos x más 4. Y entonces empiezo a agrupar según la variable. Entonces con x al cuadrado, ¿qué está? Está a y está b. Por eso tengo a más b que multiplica a x al cuadrado. Ahora con c. Entonces con c está, perdón, con x está solamente c. Entonces por eso tengo cx. Y término independiente solamente está el 4a, no tiene variable. Entonces ahí está el 4a. Listo. Ya teniendo eso, entonces ahora vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones lineales. Aquí ya lo... Un momentico acá, voy a borrar una cosita. Y ya me di cuenta que no va acá. Listo, ahora sí. Entonces vamos a armar el sistema de ecuaciones lineales para poderlo resolver. Entonces arranco. Entonces, recuerden, x al cuadrado. Entonces pongo a más b. Dejo un espacio para el c. ¿Es igual a quién? A 2. Ahora voy con x. X sería c, no hay sino c, es igual a, ¿cuál es el coeficiente acá? Menos 1. Lo siento, no te entendí. ¿Listo? Perdón, se me disparó Siri. Y acá vamos con el término independiente, o también se le llama x a la 0, ¿cierto? Entonces me dice 4. Me toca dejar otro. Perdón. Shh, Maya. Ya, Maya. Y el otro que sería el término independiente, que es 4 igual a 4a. Entonces aquí sería a, este de acá, igual 4a, perdón, igual a 4. ¿Hasta ahí está bien cómo se armaron las ecuaciones? Señora. ¿Sí? Ok. Y entonces ya empezamos a resolver. Miren, de aquí ya hay una resuelta. C es igual a menos 1, ¿cierto? Ya este valor es conocido. De acá podemos resolver. Si 4a es igual a 4, es porque a
vale 1, ¿cierto? Y entonces, para esta de acá, pues aplicamos. A es 1, dice A más B, igual a 2. A es 1, y entonces B sería igual a 1. ¿Listo? Entonces ya tenemos A vale 1, B vale 1 y C vale menos 1. Ahora sí, que ya tenemos estos valores, vamos a plantear nuestra integral, que era esta. Ya tenemos quién es A, quién es B y quién es C. Entonces me queda ahora sí. Dice, A sobre X, entonces A es 1, más BX, entonces B es 1, entonces 1 por XX, más C es menos 1, entonces queda X menos 1 sobre X al cuadrado más 4 de X. Y esta integral, pues ya es más sencilla de trabajar, es mucho más fácil. Entonces ahora revisamos que esta integral nos da lo siguiente. Entonces, esta sería integral de 1 sobre X de X más la integral, miren que esta yo la puedo partir, de X sobre X al cuadrado más 4 de X más menos 1 sobre X al cuadrado más 4 de X. Ahí quedó separada. Y entonces empiezo a trabajarla. Esta de aquí es inmediata, ¿cierto? 1 sobre X me da logaritmo natural del valor absoluto de X. Vamos con esta segunda, pues no es tan inmediata, pero sale con una sustitución sencillita. Entonces esta de acá la vamos a trabajar por aquí. Integral de X sobre X al cuadrado más 4 de X. Entonces, ¿esto qué me da? Digo, U es X al cuadrado más 4 y de U va a ser derivada de X al cuadrado, me da 2X de X, ¿cierto? Miren que aquí arriba yo tengo X de X, ese 2 no me sirve, entonces digo que de U medios. Ay, perdón, es que aquí al lado de la casa hay como un escándalo, qué pena. ¿Se escucha mucho? Un poquito, profe. Están como peleando Fuerte y aquí claro, al lado. Qué pena. Mi Paz de amor, profe. Paz de Al amor, vecino. sí, al vecino, sí. Y es que el cuarto del escritorio da a ellos, pero bueno, esperemos que baje un poquito el sonido. Entonces vamos acá. Más, entonces, ¿qué? Me perdí. Bueno, entonces X. Uy, Dios mío. X, integral de X, eso es esta parte acá, ¿no? De U medios. Entonces voy a dejar el de U y de una vez el 1 medio lo saco de la integral. Sobre X al cuadrado más 4, mírenlo aquí, eso es U. Entonces, U acá. Entonces, ¿cómo me va dando? Esto me va a quedar más 1 medio de U sobre U, eso es una
logaritmo natural de u, valor absoluto. Pongo ahí. Y entonces me quedaría 1/2 logaritmo natural de u. Eso es x al cuadrado más 4. Y pues ya bajo la otra, logaritmo natural del valor absoluto de x, y ahí vamos en las respuestas. Ahora vamos con fucsia. Esta fucsia de acá es una inmediata. Esta sale en la tabla. Lo que pasa es que para que salga bien en la tabla hay que hacerle un arreglo de lenguaje. Pero me voy a ir acá un momentico y se las muestro en la tabla donde está. A ver, la tabla aquí. Miren, es esta. Esta de acá. Lo que pasa es que aquí está con 1 y allá está con 4. En general, esta tiene una forma particular. Esta tablita dice integral de 1 sobre, esta es así, x al cuadrado más a al cuadrado, la forma general es esta, es igual a 1 sobre a tangente a la menos 1 o arcotangente de x, le borro aquí un momentico esta flechita, de x sobre a más c, ¿sí? Esta es la forma general. Entonces, esa es la que vamos a aplicar. Entonces, me voy acá donde estábamos. Entonces, esta, que es una inmediata, la voy a poner acá la inmediata, es integral de dx sobre x al cuadrado más a al cuadrado. Esta toca agregarla ahí a las tablitas que tenemos, de 1 sobre a por tangente a la menos 1 o arcotangente de x sobre a más c. Entonces, esta aquí quedaría integral menos la integral, escribámosla mejor, de 1 sobre x al cuadrado. En vez de escribir 4, pongámosla en esta forma, 2 al cuadrado. Entonces, ya de ahí tenemos que esto es menos 1 sobre, esto es a, que es 2, 1 sobre 2, tangente a la menos 1, de x sobre a, que es 2, más una constante. Y esta sería nuestra respuesta. Esta es la respuesta. ¿Sí? Con el manejo de tablas. Entonces, esta última, por favor, agréguenla a la tabla, que es la forma general, para trabajarla. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señora. Ok. Sí, señora. Listo. Entonces, vamos ahora a caso 3. Vamos ahora sí con el último caso. Bueno, realmente el último caso. Ay, se me cayó el compartir. Ya no me sale el... Sí, cierto, se cayó. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Entonces, esperen a ver. Ah, sí. Listo. Entonces, aquí quedamos. Vamos para el último caso, el caso 4, pero acuérdense que como empezamos desde el caso 0, realmente son 5 casos, ¿no? Bueno, y el último, entonces, el último es... contiene un factor cuadrático irreducible repetido. Entonces, miren acá, me devuelvo un momentico. Factor cuadrático que no se repite, ¿cierto? Este no se repite. Es un solo, pues pueden haber 3 factores cuadráticos, pero todos son diferentes.
se sigue esta forma. Y ahora viene el factor cuadrático cuando se repite. Entonces, el repetido. Entonces, dice acá, si Q de X tiene un factor cuadrático de esta forma, ax cuadrado más bx más c, igual que en el anterior, donde b cuadrado menos 4ac es menor que 0, eso está y se está repitiendo, quiere decir que está elevado a un exponente. Al estar elevado a un exponente, entonces se va a ¿qué? Se va a repetir. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el anterior método? Entonces, vamos aquí con el método. Entonces, ¿qué pasa? El factor que está repetido se hace lo mismo a 1x más b1 sobre el factor sin el exponente, más a 2x más b2, supongamos que este exponente es 3, quiere decir que está repetido 3 veces, entonces ax al cuadrado más bx más c al cuadrado. Luego iría a sub 3x más b sub 3 por sobre ax al cuadrado más bx más c a la 3. Y si es r veces, hasta las r veces, solamente para el factor que se repite. Entonces vamos a ver un ejemplito de ese tipo para mirar cómo se aplica. Bueno, antes del ejemplo, voy a tomar uno que esté ya factorizado, ¿sí? Para poderlo revisar. Entonces vamos a tomar este. Me dice, supongamos que la integral fuera esto, ¿no? No le puse la integral ni el de x, pero bueno, supongamos que la función que está dentro de la integral es esta. X al cubo más x al cuadrado más 1. Entonces, x que multiplica a x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado más 1 a la 3. Entonces, miren, esta función está sobre esta, está toda factorizada. Entonces, aquí en el caso 4, vamos a recoger todo. Ya está todo factorizado. Mire, este es un factor lineal, este es otro factor lineal, este es un factor cuadrático que no se repite y este factor cuadrático sí se repite. Entonces, ¿cómo quedaría armado nuestro trabajo? Quedaría armado así. Entonces, los factores lineales, entonces, a sobre x. Este es factor lineal diferente, b sobre x. Este es un factor cuadrático diferente que no se repite, cx más d sobre esto. Este sería el factor cuadrático, miren, x al cuadrado más 1 que se repite. ¿Se repite cuántas veces? 3 veces. Entonces, arranco. Primero, sin exponente, x cuadrado más 1 y arriba queda ex más f. Luego, x cuadrado más 1 elevado al cuadrado y arriba queda gx más h. Y este x cuadrado más 1 a la 3 y arriba quedaría ix más j. Y este sería el que tocaría resolver todo este sistema de ecuaciones lineales. Larguísimo, ¿cierto? O sea, este ejercicio sería como interesante, pero ya para un taller, que uno tenga tiempo de hacerlo. Porque ¿qué? Porque se demora mucho. Entonces, para un examen, pues no va a ser así de largo, porque pues sería, o a menos de que ese fuera el único punto del examen, sería muy, muy largo. ¿Listo? Pero entonces aquí sí, ya ven cómo recogemos todos los casos. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, ahora sí. Entonces, una que no sea tan larga para poder trabajar. Entonces, 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo sobre x por x al cuadrado más 1 al cuadrado de x. Esta es la que vamos a resolver. Ya tenemos aquí el denominador factorizado. Recuerden que si no está factorizado, pues nos toca factorizarlo a nosotros. Y entonces ahora arrancamos a organizar nuestra función de la integral. Entonces quedaría 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo sobre x por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, este es un factor lineal.
Como es factor lineal, recuerden que es solamente una constante sobre el factor a sobre x, más este es el factor cuadrático que se repite. Entonces quedaría bx más c sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? El primero sin repetir, más el segundo de x más c, porque es factor cuadrático, ahora sobre x al cuadrado más 1 a la 2. Y paro ahí porque ese es el exponente máximo para ese factor. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno, entonces ahora trabajemos esto. Entonces nos quedaría acá. Trabajamos ahora solo los numeradores. 1 menos x más 2x al cuadrado menos x al cubo es igual a a. Entonces empezamos. A está sobre x. Entonces, ¿qué le faltaría? El otro factor. Pero entonces aquí está x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1 al cuadrado. Se pone el más grande, ¿no? Entonces quedaría x al cuadrado más 1 al cuadrado. Más, entonces ahora vamos con el otro, bx más c. Entonces, bx más c está sobre x cuadrado más 1. ¿Qué le falta? Le falta el factor lineal x, y como el máximo exponente es x al cuadrado más 1 a la 2, entonces le faltaría un x cuadrado más 1. ¿Sí? Para ya tenerlo. Más, no me cupo, dx más c. Como este está sobre x cuadrado más 1 al cuadrado, solo le faltaría el factor lineal. ¿Listo? Entonces, ahí ya está armadito. Ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, voy a borrar acá un momentico y lo dejo escrito con los números del libro. Entonces, miren acá, para que nos rinda un poquito. Entonces, vamos mirando acá y vamos aquí. Esta parte, ¿no? Esta ya la habíamos hecho. Ahora miremos. Hay que hacer las operaciones. Esto es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, toca aplicarle trinomio cuadrado perfecto. Esto es un trinomio. Esto me va a dar un trinomio cuadrado perfecto porque es un binomio elevado al cuadrado. Entonces, queda a que multiplica x al cuadrado, x a la 4. Ahora, dos veces el primero por el segundo. Entonces, 2 por 1, 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. Más 1 al cuadrado, 1. Más, ahora aquí, x por x, x al cuadrado. Perdón, x por x al cuadrado, x a la 3. Por bx, x a la 4. Ahora, x por 1, perdón, x por x al cuadrado queda x al cuadrado. Todo por b, ¿no? Ahora vamos con la c. X por x al cuadrado, x al cubo por c, x al cubo. X por 1, x por c. Entonces queda pues cx, acá queda. Entonces ya estamos con el c. Y ahora este último con e, x por dx, me queda dx al cuadrado. E por x me queda ex. Recuerden que aquí a la izquierda siempre estamos acá en con el numerador, ¿no? Y entonces ahora teniendo eso así, empezamos a agrupar según las variables. Entonces empezamos. De mayor a menor exponente. Entonces, x a la 4 está multiplicado por a.
Miren acá. Entonces aquí queda la A. Y x a la 4 está multiplicado por b, entonces aquí queda la b. Ahora vamos con x al cubo. X al cubo está aquí. Está multiplicado por c solamente, entonces queda cx al cubo. Ahora vamos con x al cuadrado. Entonces miren, x al cuadrado está acá, está 2 por a, queda 2a. X al cuadrado está aquí también, entonces x al cuadrado por b queda b, bx al cuadrado. Y por acá está x al cuadrado por d, entonces queda d. Entonces quedaría 2a más b más c, más d, perdón, por x al cuadrado. Y ahora vamos con x. Aquí está la x que multiplica c, entonces por eso c acá con la x. Y acá está la e que multiplica la x, por eso aquí. Y término independiente solamente está a. Mira, aquí hay un término independiente que es 1 multiplicado por a, pues me queda a. Y ya teniendo eso, pues armamos ahora sí el sistema de ecuaciones. Entonces empecemos con la más grande. X a la 4. Entonces tengo a más b, x a la 4. Pongo por acá un igual. Y miro, en este lado de la igualdad, en el lado izquierdo, la función original no trae x a la 4, entonces el coeficiente le corresponde 0. Luego voy con x a la 3. Entonces, con x a la 3 tengo solamente c. Lo pongo por acá, más c, igual a ¿qué? Entonces, miro aquí, x a la 3 está el coeficiente menos, dice menos x a la 3, se supone que es menos 1. Con x a la 2, entonces con x a la 2 está toda esta, 2a más b más d. Entonces quedaría 2a más b más d igual a 2. Y faltaría x, entonces x que tengo, c más c, entonces por acá, c más e igual, entonces yo miro por acá en x, está un menos x, entonces se supone que es menos 1. Y el último, x a la 0, que es el término independiente o el número, entonces, ¿qué tengo? Tengo solamente a acá es igual a este término independiente, que es 1. Y este sería el sistema de ecuaciones lineales que hay que resolver. Entonces, bueno, de acá ya hay dos respuestas, ¿cierto? De acá yo ya tengo que A es igual a 1. Y tengo de aquí, de este de acá, tengo que C es igual a menos 1. ¿Sí? Ya tengo A y C, dos respuestas. Entonces yo de aquí, por ejemplo, si ya tengo A, puedo encontrar B. Dice A más B igual a 0. Entonces, A es 1. Acá lo escribo bien. Voy a borrar esto para que no me haga estorbo. Ahora sí. Entonces, acá yo tengo A más B igual a 0. Pero como A es 1, entonces me queda 1 más B igual a 0. Por tanto, B es igual a menos 1. Entonces ya tengo A, tengo B y tengo C. Miro dónde más puedo encontrar rápido otro valor. Entonces aquí, miren, aquí tengo C más E es igual a menos 1. Entonces, como C es este de acá,
C es menos 1, entonces lo reemplazo. Menos 1 más C es igual a menos 1, por lo tanto, si yo despejo, E sería igual a 0. Vale 0 en este caso. Listo. Y me faltaría encontrar el valor de A, B, C, el valor de D, que lo puedo encontrar aquí. Entonces, este sí lo voy a poner aquí abajito. Entonces, me quedaría 2A más B más D igual a 2. Entonces, 2 por A es 1, entonces queda 2. Más B es menos 1, entonces ya no es más B. Menos 1 más D igual a 2. Miramos entonces, este 2 con este 2 se va, quedaría 0, entonces queda que D es igual a 1. Entonces ya tenemos ahí todos los valores A, B, C, D y E. Entonces ya los podemos reemplazar. Oh. Pero lo quito aquí, un momentico. Que me quedó sobre ese. Entonces espera. Listo, ahora sí ya lo corrí para que quedara mejor. Entonces ya tenemos A, B, C, D y E. Entonces aquí ya escritos de mejor manera. Listo, entonces esta integral que está acá y que la debemos escribir de esta forma, la vamos a reemplazar. Entonces nos queda aquí. Integral de, entonces dice acá, A sobre X. Entonces, A es 1, 1 sobre X. Más BX más C. Entonces, B es menos 1, C es menos 1. Entonces, factorice el menos y queda X más 1 sobre X al cuadrado más 1. Más DX más E. D es 1, entonces queda 1 por X. Y E, como es 0, pues el 0 no se escribe. De estos de aquí. Esto me queda acá. Y ahora, pues, entonces, separamos integral de 1 sobre X, entonces queda acá. Esto de acá lo podemos separar, entonces queda menos X sobre X al cuadrado más 1, menos por más, me da menos, de X sobre X al cuadrado más 1, y aquí me queda X sobre X al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces, estas ya son prácticamente fáciles de sacar. Entonces, de X sobre X, inmediata logaritmo natural de X. Esta de acá, X sobre X al cuadrado más 1, ya la habíamos hecho en una anterior. Aquí creo que la habíamos hecho acá. Mírenla acá. Bueno, la habíamos hecho con 4, pero funciona con más 1, ¿no? Entonces quedaría un medio de logaritmo natural. Aquí decía X al cuadrado más 4. Para nosotros nos va a quedar X al cuadrado más 1. ¿Sí? Es esta acá, menos un medio de logaritmo. Esta, de X sobre X al cuadrado más 1, esta es la inmediata. Venga, les muestro aquí. Esta de acá, ¿no? Entonces, tangente a la menos 1 de X es esa. ¿Listo? Espérenme. Acá. Listo, acá. Entonces, esta me da acá. Y esta X sobre X al cuadrado más 1 es
esta es, a ver, esta es una también que ya hicimos. No me acuerdo dónde la hicimos. Creo que en esta de acá. Pero esta ya la habíamos hecho también. Bueno, si no, entonces se hace la derivada. La integral. No, esta ya la habíamos hecho. X de X. Para no ponerme a hacerla otra vez. Era por aquí. No, no la había hecho. Pensé que sí. Es que salen todas como tan parecidas que ya. Pero bueno, esa es una sencillita. Se toma acá. Esta de acá. Para sacar esta es una simple sustitución. Entonces aquí. Pluma. Entonces esta. Esta es U igual a X al cuadrado más 1 de U es 2 derivada de X, 2X de X, por lo tanto, de U medios es igual a X de X. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la integral de U medios, entonces saco el U medios acá y dejo el de U a la 2. Y esto es un medio integral de U a la menos 2 de U. Por tanto, esto me da menos un medio, perdón, sí, me da un medio de U a la menos 1 sobre menos 1. ¿Y esto qué es? Quedaría multiplicando el menos un medio, y 1 sobre U es 1 sobre U acá. Y U es X al cuadrado más 1, entonces por eso me queda menos un medio de 2 sobre X al cuadrado más 1, que esa sería como la última integral que faltaba. Ya todas las otras, pues ya se habían hecho anteriormente, era solamente poner los resultados. Bueno, chicos. Entonces, dejamos hasta ahí. A ver qué hora es. 8:37. Ahí sería lo de técnicas de integración. La parte final de técnicas de integración de fracciones parciales. Hay unas, pues ya vieron ustedes en un ejemplo. Sí, dime. Profe, qué pena, así como no puedo entrar puntual por lo que el internet está fallando. Tengo una duda, es que yo hice el quiz opcional. Sí. Pero hubieron dos que me aparecían, digamos, 3 respuestas, pero 4 opciones de respuesta, ¿sí? Sí, voy a revisar ese punto. Ese se dijo al principio, voy a revisar ese punto. Sí, inclusive yo, pues cuando yo vi eso así, pues yo le tomé foto y la resalté cuál era. Y como la solucioné, No, como es que aparecía había ahí. una que solo le puse 3 opciones de respuesta y se supone que si uno le pone 3, solo saca las 3. No eran 4, solamente eran 3. Pero él sacó la otra, la D, Sí, entonces obviamente la otra yo aparecía en blanco. Sí, yo seleccioné la C, pues porque yo dije esa es la C. Pero al momento de salirme la respuesta me marcaba como si en el este no fuera la C, sino como la D. Entonces eso... Sí, yo miro ese punto para todos. Ese ya lo dijeron hoy empezando la clase. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces, Sí, muchachos, señora. nos faltaría solamente lo de integrales por tablas, pero pues aquí vieron ustedes un ejemplito. Ay, perdón. Ahora sí. Esperen un momento, voy a finalizar la presentación.
y voy a ir a... ¿Lo están viendo, chicos? La página. Entonces... Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, la última parte que nos faltaría del contenido programático está lo de integración por tablas, ¿no? Aquí dice fracciones parciales y integrales usando tablas. Entonces, para las integrales usando tablas, voy a entrar a al de Hausler, porque lo voy a trabajar desde el mismo libro. A ver, un momentico. Ay, ¿qué pasa? Espérenme a ver otra vez qué fue lo que pasó. A ver. ¿Será que copié mal el link? Bueno, miremos aquí en el contenido programático que ahí también está el link. Entonces, integrales por tablas, acá está. ¿Dónde está el link? Aquí está. El de Hausler. Ay, no lo deja abrir. Bueno, entonces dejemos el de integral, dejémoslo hasta ahí y integrales por tablas. Te voy a quitar una pregunta del parcial. Integrales por tablas no lo voy a poner dentro de este parcial. ¿Listo, muchachos? Hasta acá, hasta lo que vimos hoy. Sí, señora. Bueno, ¿listo? Profe, una preguntita. Dime. En el trabajo que hay que entregar, ahí dice que explicar paso a paso y escribir porque hay que hacerlo así, como dice ahí. Sí, claro. Porque eso queda larguísimo. Claro, no, pues hay pasitos que ustedes pueden saltarse, sí, pero lo más detallado posible, sí, claro. Claro, porque es que en el trabajo, porque en el examen realmente yo no veo cómo ustedes hacen los ejercicios, pero en el trabajo es donde yo reviso si están haciendo bien las operaciones, si están haciendo bien, aplicando bien los métodos. Entonces sí es importante. Pero no. Sí, profe, o sea, lo que es el ejercicio, sí, todos los pasos, pero hay que escribir textualmente qué estoy haciendo en cada paso. Esa es la pregunta mía. Ah, no, es que cuando dice por qué, el por qué es la justificación. Y la justificación, pues, son los pasos. Ah, ok, sí, sí, profe. Ah, Sí, gracias, profe. sí, a eso me refiero. Sí, claro. Bueno, muchachos, ¿alguna otra cosita? Entonces damos por terminada la sesión. Señora. Qué pena. Profe, ya yo le escribí por la mesa de ayuda, le mandé los pantallazos del quiz. Ok, yo lo reviso en la tarde porque ahorita tengo clase con otros grupos y te envío un mensaje, ¿ok? O les envío un mensaje a todos porque voy a revisar ese punto para todos. Gracias. Ok. Señora. Bueno, listo. Entonces, muchachos, que tengan buen día, que descansen y que les vaya muy bien en el examen. Entonces, voy a quitar la pregunta de integrales por tablas porque no alcanzamos a ver ese tema para este corte. ¿Listo? Sí, señora, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias.